¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida tras los muros de un convento en plena Edad Media? Aquellas construcciones de piedra, frías y solemnes, donde la rutina parecía repetirse como un eco infinito de rezos y obediencia, escondían mucho más de lo que las crónicas oficiales se atrevieron a contar. Entre el murmullo de las oraciones y el sonido apagado de las campanas, se gestaban historias silenciadas por siglos. Historias que hoy comienzan a despertar como un susurro que atraviesa los siglos, pidiendo ser escuchado. Dentro del convento de San Ambrosio, enclavado en lo alto de una colina olvidada, el tiempo parecía haberse detenido. Las hermanas caminaban en fila, cabizbajas, repitiendo letanías en latín. Pero no todas se resignaban a la calma impuesta. En las sombras del Vieux-Saint-Ossalt, claustro, nacían preguntas prohibidas, deseos reprimidos, sueños que no cabían dentro de un rosario. El silencio no siempre era obediencia. A veces era el disfraz perfecto de la rebeldía. Una de esas noches, cuando la luna apenas alumbraba los pasillos de piedra, Sor Inés se deslizó por los corredores con la agilidad de quien ha ensayado cada paso. Oculta por su hábito oscuro, cargaba una llave antigua, de hierro frío. No era la primera vez que lo hacía, pero cada vez sentía que el riesgo aumentaba. Esa puerta, que todos decían debía permanecer cerrada hasta el juicio final, escondía algo más que reliquias. Escondía verdades enterradas por miedo. Inés no era una rebelde común. Desde pequeña fue criada para servir a Dios, pero algo en su interior nunca se apagó del todo. Tal vez era la voz de su madre, que murió acusada de brujería, o tal vez era el susurro de las otras monjas que lloraban por las noches. Lo cierto es que Inés ya no podía seguir fingiendo. Su fe era fuerte, sí, pero también lo era su deseo de saber. ¿Qué secretos guardaba el convento? ¿Por qué tantas reglas? ¿Qué temían que las hermanas descubrieran? Mientras el eco de sus pasos se desvanecía entre columnas y vitrales, en la capilla abandonada del ala norte, una figura la esperaba. No era un amante, ni un hereje, ni siquiera un mensajero del exterior. Era alguien más cercano, alguien que conocía los mismos rezos, que había compartido el mismo pan consagrado, pero que, como ella, se negaba a seguir callando. Ese encuentro cambiaría el destino de ambas y desencadenaría una cadena de eventos que sacudirían los cimientos del convento. Desde fuera San Ambrosio parecía intacto. Su fachada cubierta de enredaderas y su campanario vigilante engañaban a los ojos curiosos. Pero por dentro, el convento era un volcán a punto de estallar. Las hermanas jóvenes empezaban a murmurar en los pasillos. Las ancianas miraban al suelo con miedo, y los confesores ya no sabían si eran escuchados por Dios o espiados por las propias monjas. Algo se estaba gestando, algo poderoso, espiritual y peligroso. Durante siglos, el relato oficial fue el mismo: vida de oración, penitencia, silencio. Pero los documentos encontrados en los archivos secretos de la diócesis contaban otra historia. Una historia escrita con lágrimas, con sangre y a veces con fuego. Monjas que desaparecían sin explicación. Manuscritos prohibidos, escondidos entre los libros de salmos. Testimonios de visiones, de encuentros con lo inexplicable, de pactos sellados bajo juramento de muerte. Mentiras, exageraciones o verdades silenciadas. Este es apenas el comienzo, el primer hilo de un velo que lleva siglos cubriendo lo inconfesable. Y mientras los portones de San Ambrosio crujen una vez más en la madrugada, la voz de quienes fueron obligadas a callar comienza a elevarse, porque el silencio puede ser santo, pero también puede ser cómplice, y en este lugar, donde lo divino y lo humano se cruzan, cada secreto tiene un precio, y cada verdad
su penitencia. Acompáñame. Esta historia no es como las que nos contaban en los libros de catecismo. Detrás de los muros altísimos de los conventos medievales, donde el aire parecía pesado de tanto rezar, se escondían otras realidades que pocos imaginaron. Aquellas construcciones frías de piedra, con ventanas angostas y portones de hierro, proyectaban una imagen de santidad absoluta. Pero si uno escarba entre los ecos de los siglos, empieza a descubrir susurros que nunca debieron salir de allí. Secretos también guardados que casi se borraron del tiempo. Durante generaciones, la Iglesia hizo todo lo posible por mantener su fachada impecable. Cualquier escándalo debía ser contenido. No podía haber rumores, ni acusaciones, ni nada que empañara la pureza esperada de la vida monástica. Pero los manuscritos antiguos, los diarios olvidados en bibliotecas oscuras, hablan otro idioma. En varios monasterios, las reglas sagradas eran desobedecidas con una destreza silenciosa. Quienes lo hacían sabían que jugaban con fuego. Una palabra mal dicha podía significar el castigo, el exilio o el olvido absoluto. Muchos de estos relatos no llegaron a oídos del pueblo. Eran transmitidos en susurros, en confesiones murmuradas al borde del sueño, porque hablar de lo prohibido era más peligroso que cometerlo. Sin embargo, entre sombras, se iban formando redes silenciosas de afecto, de apoyo, de resistencia. Las hermanas se comunicaban a través de signos, de billetes escondidos en los dobleces del hábito, de miradas sostenidas que decían más que cualquier sermón. Imagina ahora una mañana helada. El sol apenas roza los muros del convento. Las piedras del patio están cubiertas de rocío y un grupo de monjas camina en silencio, sus sandalias mojadas dejando huellas efímeras. Todas se parecen, todas siguen la misma rutina: rezar, trabajar, obedecer, pero bajo cada velo hay una historia distinta, un corazón que late por algo más que por devoción, porque el alma humana, incluso enclaustrada, nunca deja de sentir. El voto de castidad era el más temido, no solo por lo que prohibía, sino por lo que despertaba. No se podía amar, no se podía desear, ni siquiera imaginar un cuerpo ajeno. Pero ¿cómo detener al corazón con una orden escrita? En muchos rincones ocultos del convento surgían indicios de que la vida encontraba sus propios caminos. Una puerta entreabierta al anochecer, una ausencia breve que nadie explicaba, una hermana que volvía con los ojos brillantes y el alma en silencio. Lo más intrigante era que pese a los susurros, casi nadie hablaba en voz alta. No era por ignorancia, sino por miedo, miedo a ser castigadas, a ser apartadas, a ser llamadas impuras, pero también por lealtad, porque algunas de aquellas mujeres se protegían entre sí, se entendían con la mirada, se cuidaban con gestos mínimos, como si compartieran una lengua secreta, tejida a base de fe, dolor y resistencia. Ahora bien, ¿cómo llegaban estas mujeres a los conventos? No todas lo hacían por vocación. Muchas eran empujadas por sus familias, por la sociedad o por la necesidad. Si una mujer no se casaba, ya fuera por falta de dote, por edad o por elección, la única opción honorable era el encierro. Era eso o el desprecio. El convento se convertía entonces en una cárcel con aroma a incienso, una prisión decorada con crucifijos, donde el silencio no siempre era paz. Y así, entre cánticos y ayunos, entre rezos y penitencias, se formaban microcosmos donde la realidad no seguía las reglas divinas, sino las humanas. Algunas buscaban a Dios, otras solo buscaban sobrevivir, pero todas, de un modo u otro, aprendían a navegar ese mundo cerrado, lleno de normas rígidas y de espacios ocultos donde la verdad respiraba a escondidas.
Lo más inquietante no era solo la vida que se llevaba dentro de los conventos, sino cómo muchas mujeres llegaban hasta allí. No era extraño que las familias enviaran a sus hijas más difíciles al encierro religioso, las que hacían demasiadas preguntas, las que se atrevían a leer sin permiso, las que hablaban más de lo que se consideraba recatado, o simplemente las que no aceptaban un destino impuesto por otros. Para esas jóvenes, el convento no era un llamado espiritual, sino una condena disfrazada de salvación. Desde fuera, todo parecía calmo, sagrado, una rutina de oración, recogimiento y servicio a Dios. Pero puertas adentro, la presión era constante. Las normas no admitían grietas, la disciplina era estricta y la libertad escasa. La jornada comenzaba antes del amanecer, con rezos interminables que abrían paso a trabajos pesados y ayunos rigurosos. Las órdenes de la Madre Superiora eran absolutas. Nadie podía cuestionar, solo obedecer. Y cualquier falta, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias físicas o espirituales. El castigo formaba parte del aprendizaje. El aislamiento en celdas oscuras, el silencio forzado, las penitencias corporales, todo se justificaba como purificación del alma. Pero, incluso dentro de ese sistema cerrado, algunas hermanas encontraban caminos para resistir. Desarrollaban vínculos ocultos, escondían libros prohibidos entre las páginas de los salmos, compartían sueños en susurros durante las noches frías. La vida, aunque reprimida, siempre buscaba una rendija para colarse. Algunas soñaban con el mundo exterior, otras simplemente con un poco de ternura. Las más valientes llegaban incluso a trazar planes de escape. Aunque la clausura era considerada sagrada, hubo quienes arriesgaron todo por recuperar su libertad. Escapaban por túneles antiguos, se disfrazaban, contaban con la ayuda silenciosa de otras hermanas. Cada intento era una declaración de vida. Porque a veces, vivir era el mayor acto de fe. Y eso es lo que transforma a estas mujeres en figuras extraordinarias. Más allá de los hábitos y las reglas, fueron seres humanos que desafiaron el tiempo y la opresión. No todas oraban por vocación. Algunas rezaban por no enloquecer. Por eso, al mirar hacia el pasado, no debemos ver solamente monjas sumisas, sino mujeres valientes, con deseos, con ideas, con una llama interior que ni las piedras más frías lograron apagar. Lo que parecía una vida de recogimiento era, en realidad, una rutina extenuante. No había momentos de ocio, ni pausas prolongadas. Todo estaba marcado por la rigidez de los horarios. Desde que despertaban hasta que cerraban los ojos por la noche, sus días eran dictados por la disciplina religiosa. El calendario que conoces no tenía lugar allí. Nada de lunes o viernes. El tiempo se dividía en función de las liturgias, de los cantos, de las horas canónicas que marcaban cada oración. El primer momento del día era el rezo matutino, muchas veces realizado antes del amanecer. Las campanas llamaban al coro y todas debían reunirse sin demora. No importaba si estaban enfermas, agotadas o si la noche anterior apenas habían dormido. La devoción debía anteponerse a todo. Luego seguían labores como lavar, coser, cuidar el huerto o copiar manuscritos. Cada gesto debía ser humilde, cada palabra medida. El ego debía desaparecer, al menos en teoría. Pero en lo más profundo de sus celdas, muchas guardaban un pedazo de mundo, un recuerdo, una carta escondida, un trozo de tela con perfume antiguo. Eran los pequeños actos de rebeldía que les recordaban que, antes que monjas, habían sido niñas, hijas, soñadoras, y por más que las paredes del convento intentaran silenciar su historia,
La historia seguía viva, esperando el momento justo para ser contada. Cada mañana, después del primer llamado del día, todas las hermanas se reunían en silencio absoluto para dar inicio a los momentos de contemplación. La meditación era larga, profunda, y se consideraba el pilar de toda la vida conventual. No importaba el cansancio o el frío, aquella conexión con lo divino era obligatoria. Era en esos primeros rezos donde cada una intentaba silenciar el ruido de su interior, entregar sus pensamientos a Dios y comenzar el día en estado de gracia, aun si por dentro habitaban dudas o tormentas. Pero tras ese instante espiritual llegaba el tiempo del trabajo, y no era poco. Las labores dentro del convento eran intensas y constantes. Las monjas cultivaban la tierra, cuidaban huertos, cocinaban, remendaban ropas, limpiaban los pasillos, preparaban medicinas naturales e incluso construían partes de la propia edificación. En promedio, pasaban más de 6 horas al día en 1909. Actividades físicas, muchas veces sin un solo descanso largo. Era una rutina exigente, impuesta como parte del sacrificio y de la vida consagrada. Ese esfuerzo no era negociable. Renunciar al confort del cuerpo era visto como señal de pureza. La entrega debía ser total, sin esperar nada a cambio. Pero, a pesar de la dureza del día a día, también existían espacios dedicados al saber. En tiempos donde a la mayoría de las mujeres se les negaba el derecho a aprender, los conventos se convirtieron en refugios del conocimiento. Las hermanas dedicaban parte de sus jornadas a leer, escribir, copiar textos antiguos y estudiar latín, historia sagrada y canto litúrgico. Era un privilegio reservado a muy pocas. Fuera de los muros, las niñas rara vez tocaban un libro, pero allí dentro, aunque por motivos religiosos, las monjas podían desarrollar una educación sólida. Dedicaban cerca de 2 horas al estudio diario, un tesoro en una época de oscuridad intelectual femenina. Por esa razón, muchos conventos se transformaron en centros de alfabetización de mujeres, y algunas de sus integrantes llegaron a ser escribanas, cronistas e incluso autoras anónimas de manuscritos valiosos. Sin embargo, todo ese esfuerzo no tenía recompensa material. No existía salario, ni propiedad, ni pago alguno. Todo lo que hacían era por obediencia y por fe. Servir al convento, a la comunidad religiosa y a Dios era su única motivación. La renuncia era total, a los bienes, a la familia, al deseo y al mundo exterior. Y aunque desde fuera la vida conventual parecía tranquila, detrás de esos muros se escondía una rutina extenuante y muchas veces solitaria, cargada de renuncias invisibles. Por eso, al recordar la historia de los conventos, es esencial no dejarse llevar por las apariencias. No todo era armonía ni espiritualidad elevada. Había sacrificios reales, físicos y emocionales. Muchas de esas mujeres entregaban sus vidas enteras sin reconocimiento. Y aún así, sostenían en pie las estructuras que otros miraban con admiración. Eran columnas silenciosas del mundo religioso, medieval, trabajando desde las sombras sin pedir nada para sí. Aun con todo, las monjas no eran tratadas como esclavas. Vivían bajo una disciplina dura, sí, pero dentro de ese encierro también existían ciertas ventajas. Una de ellas era la alimentación. Los conventos solían ser autosuficientes. Cultivaban su propia comida, criaban animales, almacenaban grano y producían conservas. En tiempos donde el hambre azotaba a las clases bajas, ellas comían con regularidad. Era una seguridad que pocas mujeres libres conocían en esa época. Los alimentos eran frescos, sacados directamente del huerto al plato.
No comían en abundancia, pero tampoco pasaban hambre. En algunos conventos incluso se elaboraban dulces, quesos y panes que luego se vendían o se intercambiaban con los pueblos cercanos. Era una forma de mantenerse en pie sin depender totalmente del exterior. Y así, en medio de la rigidez, del silencio y del sacrificio, existían también momentos de gratitud, porque incluso tras los muros más fríos, la vida encontraba formas de florecer. Aunque la vida en el convento ofrecía cierta estabilidad material, esta ventaja venía acompañada de una existencia marcada por la austeridad más estricta. Las hermanas no podían poseer nada, ni joyas, ni objetos personales, ni adornos, ni telas lujosas. Todo lo que pudiera sugerir apego al mundo exterior era rechazado. La humildad debía ser visible en cada detalle, en la vestimenta, en la celda, en el modo de caminar. La renuncia era total, incluso a la propia identidad. Cualquier acto de vanidad era considerado una falta grave. No se toleraban los espejos, ni los perfumes, ni el deseo de destacar. La individualidad debía desaparecer bajo el velo del hábito. Sin embargo, con el pasar de los años, comenzaron a surgir pequeñas rupturas en ese sistema tan cerrado. En archivos antiguos se encontraron menciones a monjas que escondían colgantes discretos, cartas manuscritas, objetos de valor sentimental o incluso fragmentos de textos prohibidos por la doctrina oficial. Estos objetos eran guardados en grietas de muros, entre libros religiosos o bajo las piedras sueltas del claustro. A pesar de la vigilancia constante, algunas mujeres encontraban maneras de preservar una parte de sí mismas. No lo hacían por desafío abierto, sino por necesidad emocional, por una chispa de identidad que se resistía a morir. Eran gestos, pequeños, pero profundamente humanos, una forma silenciosa de decir, aún soy alguien más que una obediente sierva de Dios. Entre todos los votos que una monja debía cumplir, pobreza, obediencia y castidad, el más difícil de mantener era sin duda la castidad. Renunciar por completo a cualquier vínculo afectivo o deseo físico era una exigencia extrema, y aunque los muros del convento eran altos, los impulsos del alma no se podían encerrar tan fácilmente. Las emociones florecían incluso entre rezos y penitencias, y el corazón, por más disciplinado que fuera, no siempre obedecía. Existen registros históricos que narran cómo algunas hermanas desarrollaron sentimientos prohibidos. A veces, por hombres que trabajaban en los jardines, por artesanos, por visitantes ocasionales o incluso por religiosos de otras órdenes. Un simple cruce de miradas bastaba para encender algo que ni los rezos más largos lograban apagar. Bastaba un roce accidental o una conversación breve para que se encendiera una llama que ya no podía apagarse con agua bendita. Y cuando ese fuego se encendía, no todas resistían. Algunas elegían huir, planeaban su salida con precisión, ayudadas por personas externas o por otras hermanas cómplices. Las fugas solían suceder durante las festividades, cuando el convento abría sus puertas a los fieles y las multitudes lo llenaban todo. En medio del caos, una mujer desaparecía, sin dejar rastro. Era el acto final de una lucha interna que, para muchas, había durado años. Abandonar la vida religiosa era visto como una traición imperdonable. La Iglesia borraba sus nombres de los registros, como si nunca hubieran existido. Pero esa desaparición también era, para ellas, un renacer. Rompían las cadenas invisibles que las ataban al altar y salían a buscar una vida nueva, aun sabiendo que podrían ser perseguidas, juzgadas o condenadas por ello. No era una decisión impulsiva, sino profundamente sentida, nacida de una necesidad
de amar y ser libres. Estos relatos no son fantasías ni exageraciones. Son fragmentos de verdad escondidos bajo siglos de silencio. Porque aunque el ideal monástico hablaba de pureza, abnegación y entrega total, la realidad dentro de los conventos era mucho más compleja. Había devoción, sí, pero también deseo. Había fe, pero también duda. Y sobre todo había humanidad. Una humanidad que, aún reprimida, buscaba respirar entre los muros de piedra y las normas eternas. No todas las monjas tenían el valor o la posibilidad de escapar del convento. El miedo a las consecuencias era real. El castigo, la expulsión, el escarnio público, eran riesgos que muchas no se atrevían a correr. Además, la falta de contactos en el exterior o de un plan seguro hacía que, para la mayoría, lo más prudente fuera quedarse. Para ellas el convento no era solo un lugar de reclusión espiritual, sino un sistema rígido de vigilancia continua, donde cada paso era observado y juzgado. Durante el día, la rutina se mantenía estricta. Oraciones, trabajo manual, estudios religiosos. La Madre Superiora y sus asistentes no perdían detalle. No había privacidad, ni momentos de soledad verdadera. Cada gesto debía estar en conformidad con las reglas del claustro. La obediencia era absoluta, y cualquier señal de inconformidad podía derivar en una sanción inmediata. Sin embargo, la noche traía consigo algo distinto, una pausa, una fisura en el control. Al caer la oscuridad, cuando el convento se sumía en el silencio total, algunas hermanas encontraban pequeñas oportunidades para romper con lo establecido. Era en esas horas, entre sombras, que se atrevían a desafiar sus votos más sagrados. Aunque fuera solo por unos minutos, la tentación de sentir algo prohibido superaba el temor. Y, entre todos los votos, el de castidad seguía siendo el más frágil. El deseo, reprimido durante tanto tiempo, buscaba su forma de manifestarse. Curiosamente, muchos conventos femeninos fueron construidos cerca de monasterios masculinos. Al principio, se decía que era para facilitar la guía espiritual de las monjas, pero esa cercanía generó situaciones que escapaban al control. A pesar de los muros y la separación física, los ojos encontraban caminos, las miradas cruzadas en las huertas, los saludos disimulados, los gestos sutiles. Todo era parte de un lenguaje silencioso que solo ellos comprendían. Para comunicarse sin levantar sospechas, idearon un método simple pero eficaz. Algunas hermanas, desde sus celdas, encendían una vela junto a la ventana. A los ojos de cualquiera, no era más que una señal común. Pero para quienes conocían el código, aquella llama significaba algo muy claro: una invitación, un encuentro pactado. Si el monje observaba la luz en la distancia, sabía exactamente qué hacer. La preparación era meticulosa. El monje debía asegurarse de que nadie lo viera. Aprovechaba los pasadizos poco iluminados o las horas más oscuras de la noche para dirigirse al lugar convenido. Siempre con cautela, siempre con el corazón acelerado. No podían permitirse errores. Una sola mirada equivocada, un ruido inesperado, y todo podía terminar en castigo severo o incluso expulsión de la orden. Una vez iniciada la caminata hacia el encuentro, había una regla clara. La vela debía permanecer encendida durante toda la duración del acto. Su luz no solo servía como guía, sino también como protección simbólica. Era el faro que garantizaba el regreso seguro, la promesa silenciosa de que la llama interior aún ardía, y mientras esa luz titilaba, dos almas desobedientes se encontraban en un espacio suspendido entre la fe y el deseo. Estos encuentros, aunque infrecuentes, no eran leyenda.
Fueron documentados en confesiones privadas, en manuscritos escondidos, en cartas jamás entregadas. Son testigos de que, aun dentro del orden más estricto, el ser humano encuentra caminos para sentir, para desafiar, para amar, porque ni el hábito más rígido ni la oración más larga pueden borrar por completo el latido de un corazón que en silencio busca a otro. Los relatos más antiguos revelan que, durante ciertos encuentros secretos, tanto el monje como la monja debían despojarse de toda vestidura. Este acto, más allá de lo físico, simbolizaba una entrega total, una ruptura absoluta con todo lo que representaban sus votos. Pero lo más impactante es que estas prácticas no nacieron del azar, sino como reacción a las normas impuestas por la Iglesia desde el año 1079, cuando comenzaron a establecerse restricciones extremas para evitar vínculos afectivos entre religiosos. Fue a partir de ese tiempo que se prohibió cualquier espacio de intimidad dentro de los conventos. Las celdas individuales desaparecieron y las monjas comenzaron a dormir en dormitorios colectivos, grandes salas, con filas de camas estrechas, vigiladas día y noche. El objetivo era claro: impedir cualquier tipo de cercanía personal. Así, las religiosas vivían sin privacidad, sin pausa, observadas incluso en sus momentos de descanso, como prisioneras de una fe que no perdonaba lo humano. Pese a ello, las transgresiones seguían ocurriendo, de forma oculta, sutil, pero continua. Y no eran hechos aislados. Con el paso de los siglos, varios conventos se vieron envueltos en escándalos que sacudieron la estructura misma de la Iglesia. Uno de los casos más notorios fue el del convento de San Ambrosio, en el siglo X. Situado en una región montañosa y de difícil acceso, este lugar se convirtió en el epicentro de conductas que desafiaban abiertamente las normas eclesiásticas. Durante siglos, su historia se mantuvo oculta bajo el peso del silencio institucional. Lo que se sabía de San Ambrosio eran apenas rumores, leyendas oscuras que pocos se atrevían a investigar. No fue sino hasta que ciertos archivos secretos comenzaron a abrirse, que la verdad comenzó a salir a la luz. Informes internos, cartas, censuradas y confesiones anónimas revelaron un universo completamente distinto al que se mostraba al exterior. Entre esos documentos surgió el nombre de una mujer cuya figura aún hoy provoca controversia: María Luía, la abadesa del convento. Dotada de una inteligencia brillante y una belleza poco común, supo ganarse el respeto y el miedo de todas las que la rodeaban. Bajo su mando, la vida religiosa fue transformándose. Lo que debía ser un espacio de recogimiento espiritual se convirtió en un refugio de pasiones, secretos y poder. María Luía no respondía ante nadie. Su influencia llegó a tal punto que los enviados del obispado temían contradecirla. Con una voz suave pero firme, imponía su voluntad como si cada palabra fuese una sentencia divina. Sus decisiones rara vez eran discutidas, y quien osaba enfrentarse a ella desaparecía del registro sin explicación. El convento, bajo su dominio, se apartó poco a poco de su misión original. Fue ella quien desafió directamente el voto de castidad. En lugar de reprimir los deseos de sus hermanas, los encubría. Algunos testimonios hablan de rituales nocturnos, de ceremonias privadas donde se borraban las fronteras entre lo sagrado y lo profano. María Luía creía que el espíritu humano no debía ser negado, sino experimentado en su totalidad. Pero su visión, aunque poderosa, la puso en la mira de aquellos que buscaban restaurar el orden perdido. El convento de San Ambrosio se convirtió así en un símbolo de dualidad, un espacio donde convivían la fe y la transgresión, la oración y el deseo,
el silencio impuesto y los gritos callados de una comunidad femenina que no siempre aceptó la opresión. La historia de María Luía no es solo la de una mujer que desobedeció las normas. Es la de una líder que, en su afán de libertad, arrastró consigo todo un convento hacia un destino oscuro e inolvidable. Cuando algunas monjas comenzaron a cuestionar el rumbo que tomaba el convento, la figura de María Luía se volvió aún más imponente. Las dudas eran murmuradas en voz baja, entre suspiros y miradas nerviosas. Pero ella, astuta como pocas, supo detectar el peligro a tiempo. Con palabras suaves y una mirada casi hipnótica, logró convencer a sus seguidoras de que sus actos no solo eran justos, sino sagrados. Se presentó como una elegida, alguien tocada por la divinidad misma. María Luía aseguraba tener visiones, mensajes del cielo que le indicaban el camino a seguir. Según ella, las reglas convencionales ya no aplicaban dentro de San Ambrosio. Su autoridad no provenía de los libros ni de los obispos, sino directamente de Dios. Así lo decía y así lo creían muchas. El miedo y la devoción se mezclaban en los corazones de las hermanas, que ya no sabían si obedecían a una mujer o a una profetisa. Con su discurso, logró algo que pocos habían conseguido en la historia monástica: transformar la disidencia en pecado. Cualquier palabra en contra de ella era tomada como una ofensa contra lo sagrado. Aquellas que dudaban eran marcadas como rebeldes, como herejes, y enfrentaban el rechazo de sus propias hermanas. El silencio se convirtió en un refugio para muchas, mientras otras se rendían a los encantos de la abadesa. Pero María Luía no solo manipulaba con palabras, también tejía alianzas en las sombras. Una de las más peligrosas fue su relación con el sacerdote del monasterio vecino. Lo que comenzó como un pacto de confidencialidad se convirtió en un vínculo íntimo, lleno de secretos y favores mutuos. Él le ofrecía protección, contactos dentro de la jerarquía eclesiástica y acceso a información privilegiada. Ella, a cambio, le daba poder sobre los destinos del convento. Gracias a esta alianza, María Luía se blindó contra cualquier intento de intervención. Los informes que salían del convento eran cuidadosamente alterados. Las visitas de inspección eran manipuladas, y quienes intentaban romper ese cerco de poder pagaban un precio alto. Algunos monjes que intentaron denunciarla fueron destituidos, enviados a lugares remotos o silenciados por completo. El miedo volvió a sellar los labios de quienes conocían la verdad. A pesar de eso, la tensión comenzó a crecer. Algunos documentos escaparon al control de la abadesa. Cartas interceptadas, confesiones que no pudieron ser borradas, rumores que cruzaron los muros. Lentamente, lo que por décadas había sido un secreto bien guardado empezó a tomar forma de escándalo. Ya no se trataba solo de una mujer fuera de control, sino de toda una estructura construida sobre el abuso de poder. La autoridad de María Luía, que antes parecía intocable, comenzó a mostrar grietas. Algunas hermanas, en la oscuridad de 1900, la noche, escribían sus vivencias en diarios ocultos. Outras buscaban discretamente contatos fora dos muros, esperando o momento de expor tudo. A chama da rebelião, ainda tímida, começava a arder entre os corredores gelados de San Ambrósio. E embora o medo fosse grande, a esperança de liberdade também crescia. Com el tiempo, ya no fue posible esconder lo que ocurría. Las autoridades eclesiásticas recibieron testimonios contundentes y los nombres comenzaron a circular. San Ambrosio, una vez símbolo de recogimiento y devoción, se convirtió en centro de atención y vergüenza para la Iglesia. Los secretos comenzaron a salir a la luz uno por uno, y la historia de María Luía, la abadesa que se creía intocable, estaba por llegar a su fin.
A medida que las acciones de María Luía se volvieron más extremas y sus decisiones más arriesgadas, la presión sobre el convento de San Ambrosio creció de forma alarmante. Los rumores se extendían por las aldeas cercanas, los susurros llegaban a oídos de nobles y prelados. La sociedad comenzó a exigir respuestas, y la Iglesia, temiendo un escándalo que manchara su imagen ante el pueblo, no tuvo más remedio que actuar. El silencio ya no era suficiente para contener lo que se estaba por desatar. Cuando la situación comenzó a salirse de control, las altas esferas eclesiásticas iniciaron una investigación formal. El objetivo era claro: esclarecer las acciones de María Luía y del sacerdote cómplice. Ambos fueron llamados a juicio. Por semanas se revisaron documentos, se tomaron testimonios y se interrogaron monjas bajo juramento. La tensión se respiraba en cada rincón del convento. La verdad lentamente salía a la luz. El veredicto fue firme. María Luía y el sacerdote fueron declarados culpables de múltiples violaciones a los votos sagrados, abuso de poder y escándalo público. Las penas no tardaron en ser impuestas, aunque las verdaderas consecuencias del caso no se limitaron a los castigos oficiales. El impacto fue tan profundo que incluso dentro del Vaticano hubo reacciones de incomodidad. El caso era demasiado vergonzoso para ser conocido por todos. Para proteger la imagen de la institución, las autoridades eclesiásticas decidieron ocultar los detalles más comprometedores del juicio. Muchos documentos fueron sellados, archivados en bibliotecas privadas, fuera del alcance público. Solo unos pocos, con autorización especial, pudieron leer lo que realmente ocurrió en San Ambrosio. Así, el silencio volvió a imponerse, pero esta vez disfrazado de protección institucional. Décadas después, algunos de esos documentos comenzaron a salir a la luz. No por voluntad de la Iglesia, sino gracias a historiadores y religiosas que se atrevieron a indagar. Lo que encontraron fue revelador, un retrato fiel de la complejidad humana dentro de los muros del convento. Las reglas, por rígidas que fueran, no apagaban el deseo de afecto, de libertad, de conexión verdadera. Las monjas, como cualquier ser humano, sentían, soñaban, luchaban. La historia de San Ambrosio no es un caso aislado. A lo largo de los siglos, miles de mujeres fueron encerradas tras muros de piedra, obligadas a vivir bajo normas que muchas veces negaban su naturaleza más esencial. Algunas encontraron formas de resistir en silencio, otras se rebelaron, y muchas simplemente sobrevivieron como pudieron, buscando migajas de libertad en un mundo que les exigía obediencia ciega. Es fácil idealizar la vida en los conventos, imaginarla como un retiro sagrado, lleno de paz y oración, pero la verdad, como casi siempre, es más compleja. La disciplina extrema, la vigilancia constante, el aislamiento emocional, todo eso dejó cicatrices profundas. Y aún así, hubo quienes transformaron ese encierro en un acto de valentía, quienes con ingenio y coraje lograron preservar su dignidad. Hoy, al mirar hacia atrás, no podemos ignorar estas historias, porque cada secreto revelado, cada documento rescatado, nos recuerda que las voces silenciadas también forman parte de la historia. San Ambrosio ya no existe como antes, pero su legado sigue vivo como un eco que atraviesa los siglos. Un eco que nos dice con fuerza que incluso en los lugares más oscuros siempre hay quienes se atreven a sentir, a amar y a recordar.